bienvenidos a Transición 2030. Mi nombre es Luciana Arias y en el programa de hoy vamos a estar hablando de las bioenergías. ¿Qué se puede hacer con aquello que para muchas personas es basura, pero para otros es un recurso invaluable respecto de la posibilidad de transformarlo en energías limpias? Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. La Argentina viene investigando y trabajando respecto de las bioenergías desde hace décadas y una de las personas que está detrás de estas investigaciones es Patricia Bres, que es doctora en Ciencia y Tecnología, investigadora desde hace justamente 20 años en la tecnología del biogás y forma parte del plantel del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar. Patricia, gracias por estar. Gracias a vos, Luciana, por la invitación. Bueno, primero que nada, saber qué es la bioenergía. Bueno, la bioenergía es la energía que se transforma o que se genera a partir de residuos orgánicos o biomasas, lo que nosotros llamamos recursos biomásicos. Todo materia orgánica puede ser transformada en bioenergía. Esta biomasa de la que hablamos es digamos, la materia prima para la bioenergía. Sí, exactamente. Los recursos biomásicos, lo que nosotros llamamos recursos biomásicos, pueden ser de distinta naturaleza. Por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que es residuos provenientes de residuos agroindustriales o incluso del sector ganadero. Particularmente, como yo trabajo en el INTA, hemos trabajado durante muchos años con el foco puesto en lo que son los estiércoles ganaderos. Bien, o sea, eso que nadie quiere, que pareciera que es lo peor del planeta, no. Se usa o se puede utilizar, bueno, también como fertilizante, digo, se usa, ¿no? Pero quiero decir, más allá de eso, ¿tiene una potencialidad grande desde el punto de vista energético? Exactamente. Estos residuos o estos efluentes que vienen sobre todo pensando en lo que son las producciones intensificadas, que cada vez se incrementa el uso de producciones intensificadas, eso lleva a la acumulación y a la generación de grandes volúmenes de estiércoles y esos estiércoles pueden ser transformados, procesados por un proceso anaeróbico, lo que llamamos digestión anaeróbica, y pueden ser transformados en energía. Es decir, que la digestión anaeróbica nos permite de alguna forma resolver la problemática de los residuos y poder transformarlos en dos productos de gran valor agregado. O sea, tiene una doble compensación, una doble ganancia, mejor dicho. Eso es lo que tiene la tecnología del biogás, que no solo generamos energía, sino que también generamos un biofertilizante. Claro. Y resolvés un pasivo ambiental. Exactamente, sí, que sabemos que todo lo que son los estiércoles crudos, hablo de los estiércoles porque es el caso en el que más trabajo, pero puede ser cualquier biomasa o residuo que tenga alta composición en materia orgánica y que es factible de ser degradado por bacterias anaeróbicas. Vos trabajás, por ejemplo, con estiércoles de vacas, de... Nosotros tenemos... gallinas, exactamente, de cerdos... Sí, con todo lo que son efluentes porcinos, estiércoles vacunos, tambo
con guano de aves ponedoras. Bueno, de ponedoras porque es mi especialidad, de hecho hice mi doctorado en eso, con el aprovechamiento del guano de aves ponedoras para la transformación en energía. Y bueno, también hay otro tipo de residuos. Nosotros tenemos un país... Somos ganaderos, ¿no? Por excelencia. Ganaderos, pero además tenemos biomasas distribuidas a lo largo y ancho de todo el territorio. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas que no nos imaginamos desde, cualquier no sé, abrir una cáscara de maní hasta cualquier... Exactamente. A ver, contame qué por cosas ejemplo, de la vida cotidiana nos pueden servir para esto. De todo lo que son las producciones sí. agroindustriales o industriales, se genera lo que se llama un subproducto o producto que puede ser un residuo. Por ejemplo, de la industria vitivinícola se produce el alperujo, que puede ser utilizado en general. ¿Qué cosa? El alperujo es como el residuo de la uva, de las semillas y de los palitos esos. Los palitos, exacto. Por ejemplo, de la industria de las jugueras, también tenemos la pulpa, tenemos las semillas, que todo ese descarte que no es procesado se puede aprovechar. Tenemos el residuo de la cáscara del maní, de la cáscara de pistacho, de todo lo que son frutos secos. Ahora que se comen más, ¿viste? Que están más de moda. Que además generan grandes volúmenes, porque es poco peso, pero mucho volumen. Cada residuo tiene su particularidad y lo que tiene este proceso, la complejidad es que cada residuo o cada materia orgánica, materia prima, es un mundo aparte, ¿no? Y amerita poder estudiarlo, poder evaluarlo para poder optimizar el proceso, ¿no? Atrás del éxito de la tecnología del biogás o del procesamiento de la digestión anaeróbica va de la mano de las evaluaciones, del análisis y de la adaptación en cada uno de los casos en función a esa biomasa. Incluso, me voy de nuevo a los estiércoles, por ejemplo, no es lo mismo un efluente porcino, los efluentes porcinos van variando sus características en función a los distintos establecimientos, porque cada establecimiento tiene un manejo productivo distinto. Entonces, desde nuestra mirada siempre está el hecho de poder acompañarlos en la caracterización, en el análisis, en el estudio, desde el inicio hasta todo lo que es el proceso y la puesta a punto de lo que es la digestión anaeróbica. También... O sea, hay un mapa argentino, por ejemplo, de los diferentes productos o insumos que pueden servir de biomasa. Sí, hay un mapa de recursos biomásicos que tiene que ver, si vos los ves, realmente vemos que tenemos una gran diversidad de recursos biomásicos a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. A ver, en el norte, ¿qué tendríamos? En el norte, por ejemplo, tenemos el limón en Tucumán, la caña de azúcar, qué sé yo, después tenemos en la Patagonia, como te decía, tenemos todo lo que son los residuos frutales de las frutas, como arándanos, como la manzana, la cáscara de la manzana, el orujo. Después tenemos la industria olivícola, que también tiene el residuo del alperujo y bueno, no sé, nuestra producción, tenemos una gran diversidad de producción y así como tenemos una gran diversidad de producción, también tenemos una gran diversidad de recursos biomásicos, ¿no? Y que tienen un gran valor agregado, ¿no? No solo procesándolo a través de la digestión anaeróbica, sino también a través de otros tipos de tecnologías. Cada una va adecuada también a sus características. ¿Qué otras hay además de la que vos contabas? Por ejemplo, como te decía, el alperujo generalmente, como es un residuo más seco, todo lo que tiene lo que llamamos biomasa seca es más fácilmente aprovechado por un proceso como compostaje, por ejemplo. Y cuando son biomasas húmedas, por ejemplo, efluente porcino, estiércol vacuno, residuos domiciliarios, ¿no? Residuos frutihortícolas, el mercado, por ejemplo, de Hacienda también procesa y genera grandes volúmenes de residuos de frutas y verduras que pueden ser aprovechados por digestión anaeróbica.
Bien, todos esos residuos podés transformarlos y aprovecharlos, darles un gran valor. Entre lo que hay Sí. y lo que se hace con lo que hay, Sí. ¿qué pasa? ¿Cómo es esa brecha? Sí, siento que la brecha cada vez se está haciendo más corta. Vamos hacia una transición energética y una transición de valorización ambiental, ¿no? Donde hay más concientización, hay más demanda, por lo menos desde el sector donde trabajo, la parte del sector, los productores y los... Sí, los productores, o por ejemplo los semilleras, de la industria semillera también generan grandes volúmenes. Hay una planta de biogás que procesa, por ejemplo, la chala y marlo de maíz. Hoy en día tenemos 27 plantas que hemos registrado nosotros a gran escala, que están hoy en día dando energía eléctrica a partir de residuos. O sea, a partir de los residuos generan energía eléctrica y después se inyecta eso en las redes. Exactamente, se aprovecha a través de energía eléctrica. Primero, imagino que lo usan para sus propias producciones. Sí, a veces sí, a veces no, a veces hacen cogeneración y usan parte de esa energía dentro de su sistema, ya sea para calefaccionar, por ejemplo, la planta de biogás, que necesita una determinada temperatura, o bien dentro de un establecimiento, por ejemplo. Pero la verdad es que la mayoría de las plantas industriales, las de gran escala, lo utilizan principalmente para conexión a la red eléctrica. Pero también tenemos los pequeños productores que por ahí no pueden llegar a esas mega plantas de biogás, pero que también muestran un interés para poder resolver su problema de los residuos y también encuentran atractivo el procesamiento, no solo para la obtención de energía, que si bien es necesario, sobre todo en zonas rurales donde a veces no hay accesibilidad a la red eléctrica o a la energía, sino también para la obtención de lo que es un biofertilizante. O sea, tenés las dos patas. Por un lado, la posibilidad de la energía, generar energía, y por otro lado, la reutilización de esa biomasa como fertilizantes. Sí, porque en ese proceso anaeróbico se obtiene el biogás y también un efluente semilíquido que en general... Es como ese famoso líquido de la basura, mal llamado así, conocido como... Puede ser, sí. Puede ser, capaz que eso es más lixiviado de relleno sanitario. Sí. Esto es un efluente, bueno, no sé, creo que ahí trajeron algunas muestras y algunos videitos también ahí se ven, tiene la característica, la particularidad es que tiene alta concentración, altos contenido de nutrientes, pero no solo tenemos nutrientes, sino también que tenemos sustancias bioactivas como aminoácidos, hormonas, ácidos grasos volátiles, tenemos alcalinidad, o sea, está compuesto, es una matriz compleja, diversa y que hace que sea mucho más, se enriquece mucho más el cultivo que por ahí lo que es un fertilizante químico. Que además hay que pagarlo aparte, claro. Que además tiene, bueno, para muchos algunas otras, digamos, consecuencias en el ambiente. Exacto, pero siempre hay limitaciones, ¿no? Es importante asegurar siempre la calidad de ese digerido, porque a veces puede tener otro tipo de sustancias que no son aptas para poder ser usado como biofertilizante. Hay determinados requisitos. ¿Y eso cómo lo implementa? Por ejemplo, una empresa, digamos, de mediana escala, cuando tiene ese recurso, quiere hacer esta transición hacia utilizar esa biomasa de otra manera, ¿cómo llega a lograrlo? ¿Cómo desde INTA podemos ayudar y contribuimos a eso? Por ejemplo. Desde el asesoramiento, desde en primera instancia, y acompañando sobre todo nuestro laboratorio, que se llama justamente Laboratorio de Transformación de Residuos,
desde ese laboratorio nos hemos especializado en todo lo que es la caracterización de los residuos y en el caso de digestión anaeróbica hemos puesto mucho el foco a lo que son lo que llamamos biofertilizantes, que se llaman digeridos en realidad. Y desde el INTA o desde nuestro laboratorio siempre acompañamos desde el asesoramiento, en la parte técnica, como también en todo lo que es la caracterización, desde el sustrato, desde la materia prima, residuo, desde el procesamiento, poder evaluar, siempre con un intercambio de conocimientos, evaluando las condiciones del lugar, porque como te decía, siempre es importante adaptar a las condiciones y a los requerimientos, tanto del lugar como las necesidades del productor o de la persona que lo esté necesitando. Claro, ir escuchando el caso por caso. Siempre, porque no es... a eso, no hay una bajada única. No hay una receta única que se pueda repetir. Exactamente. ¿Cómo está la Argentina en este sentido? Decíamos, vos hace 20 años que trabajas en INTA. Bueno. ¿No? ¿Cómo fueron, no te voy a pedir un decálogo de los últimos 20 años, pero sí, ¿cómo fue, digamos, el camino para llegar hasta el hoy y qué posibilidades hay a futuro? Buena pregunta. A mí me tocó trabajar en esto, en digestión anaeróbica, cuando prácticamente no existía o pionera. Nadie trabajaba, había muy pocos casos y la verdad que en el mundo se movía la tecnología del biogás y uno veía esas plantas como las de Alemania y me tocó vivir eso y dije, bueno, alguna vez veré en Argentina estas mega plantas procesando. Y bueno, a pesar de que a veces los panoramas nunca fueron muy alentadores, siempre tomamos la iniciativa de investigar, de poder evaluar distintas mezclas de sustratos, calcular los potenciales. Cada residuo tiene un potencial energético determinado. En eso también nosotros acompañamos, hemos hecho un perfeccionamiento sobre uno de los ensayos que te permite determinar, vos tenés cualquier tipo de residuo y me decís, a ver, este residuo, ¿cuánta energía tiene? ¿Cuánto metano produce? Antes de montar una planta de biogás a gran escala es un dato clave para saber si va a ser viable la digestión anaeróbica. Bueno, ese tipo de información las brindamos y asesoramos desde INTA, no solo desde nuestro laboratorio, sino también a partir de distintas unidades INTA que trabajamos también en distintas zonas del territorio. El INTA está distribuido también por la mayoría de las partes del territorio y hay varios grupos de trabajo que estamos en eso. Pero volviendo al tema, me tocó eso y la verdad que el cambio más importante fue cuando se abrió el programa Renovar. Ese programa permitió el crecimiento expansivo de las plantas de biogás. Lo que tiene que ver con las energías renovables. Claro, exactamente, que era poder ampliar la matriz energética eléctrica en lo que era fuentes de energías renovables. Eso permitió que hoy en día existieran estas grandes plantas de biogás. Antes había, pero por ahí no se aprovechaba el biogás. Tenemos plantas industriales como las cervecerías que generalmente tienen reactores anaeróbicos, por ejemplo, y producen biogás, pero no había un aprovechamiento, no tenía la mirada objetivo de obtener energía. Con el programa Renovar lo que se hizo fue eso, poner el foco en la obtención de energía a partir de residuos. Y eso permitió un crecimiento masivo de plantas de biogás. Hoy en día hay muchas plantas de biogás en Argentina. Hay creo que, si no me equivoco, en 32, 34 plantas de biogás a gran escala. Después están a pequeña escala, que por ahí los objetivos son distintos, es más procesar el residuo, obtener biofertilizantes, pero que hay a gran escala y que hacen aprovechamiento del biogás, son entre 30 y 34, que es un gran logro. En 20 años, como vos decís, yo hace 20 años que estoy justamente, que poder ver esas mega plantas es un orgullo. La verdad que me siento orgullosa, ¿no? Muy orgullosa. Sí, muy orgullosa y ver los cambios también de mentalidad, los cambios
bueno, querer aprovechar, digo, bueno, tengo este residuo, ¿cómo lo puedo tratar? No lo quiero desaprovechar, porque ya hay más conciencia de que genera una contaminación, ¿no? Si no se trata, si no se gestiona adecuadamente, entonces ahí genera una contaminación. Y hay más conciencia de eso. Eso también me enorgullece porque veo que hay atrás un trabajo desde las instituciones, desde políticas públicas, y hay un cambio importante. Así que esperamos que a futuro esto siga creciendo. Creo que hay mucho potencial. La mirada ahora está puesta no solo ya es un logro, pero ahora la mirada está puesta en la obtención de biometano. Ah, bueno, ya nos vas a contar sobre eso. Que todas estas plantas de biogás no solo van a poder conectar a la red eléctrica, sino el punto está puesto ahora en la obtención de biometano. Bueno, es un próximo desafío que tenemos para una próxima entrevista. Patricia, muchísimas gracias por sumarte a Transición 20. No, por favor. Muchas gracias por la invitación. Ya te contamos sobre qué es la bioenergía, cómo se obtiene y hasta cómo es el mapa de la Argentina respecto, por ejemplo, de biogás. Pero ahora vamos a contarte otras cuestiones vinculadas con las energías renovables y la biomasa también. Y para eso vamos a hablar con Francisco de la Vecchia, que es vocal en CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables, y miembro del Comité justamente de Bioenergías. Francisco, ¿cómo estamos en la Argentina respecto de las bioenergías? Bueno, yo arranqué en esto hace 15 años. Respecto a hace 15 años, creemos que estamos muy bien, pero queda bastante trabajo por hacer. Hay mucho desafío todavía. Muchos desafíos por delante. Como contaba Patricia antes, hoy en Argentina hay unas 34 o 35 plantas que inyectan energía a la red. O sea, son plantas gigantes, son tanques, piletas de 3 millones de litros, pero de caca o de efluente, de residuos, lo que comentaba Patricia antes, que generan energía eléctrica en un motor y inyectan a la red. Y esa energía la compra Camesa, que es la que administra el mercado. Y hoy el potencial, hay otras 30 y pico de plantas que están por construirse, que van a entrar en operación en el año que viene, 2026, 2027. Y después, como comentaba Patricia antes, el potencial del biogás, o sea, con esta biomasa se genera biogás. El biogás es como el gas natural que tenemos que llega a las casas. Bueno, el biogás, la diferencia es que tiene la mitad de metano. El gas de las casas tiene 100%, 90 y pico % de metano, el biogás tiene la mitad de metano, entonces tiene menor poder calorífico. Para un grupo electrógeno, para generar energía eléctrica, no pasa nada. Lo que hoy estamos trabajando es purificar ese biogás, entonces se lo lleva a una pureza mayor al 90% de metano, y eso se puede empezar a inyectar en las redes, en los ductos de gas natural, mezclándolo. Eso está habilitado por el Energas, o sea, hay una norma ANAC que permite hacer eso, entonces se podría utilizar para el gas domiciliario o mismo para transporte, que parte del GNC, que se usa hoy para los autos, pero ya hay algunas empresas que están empezando a traer camiones pesados para GNC o GNL, gas natural licuado, empezar a utilizar, se podría utilizar el biogás purificado, digamos, que es el biometano. ¿Hay algún tipo de estándar técnico respecto de hasta dónde se puede, como vos decías, mezclar el metano que usamos para la cocina, para calentar nuestros alimentos, cocinar o para calefaccionarnos en invierno, y este tipo de energía? Sí, para eso, bueno, el Energas hizo una norma técnica que hoy ya está en la Argentina, en el mundo, en Europa está mucho más avanzado, y Europa, de hecho, con todo el problema que tuvieron con la guerra en Ucrania y demás, y armaron todo un plan. Ellos ya venían con todo lo que era el biogás para energía eléctrica, y armaron un plan para intentar autoabastecerse o cubrir buena parte de su consumo de gas natural con biometano, que es el mercado más avanzado, el de Europa. Acá en Argentina el Energas hizo una norma técnica, o sea que hoy se podría inyectar, hoy técnicamente una planta de gas podría inyectar el biometano en un ducto, o se podría comprimir. Hay tecnología que se fabrica acá en Argentina para comprimir o licuefaccionar el biogás, transformarlo en gas natural licuado, y es utilizar en transporte pesado. Técnicamente no hay ninguna limitante. Hay que tener controles de calidad, o sea, el Energas lo que dice es, bueno, el biogás tiene que llegar a X calidad y contenido de metano y X cantidad hasta tanto de impurezas,
y a partir de ahí no hay ningún problema en hacer ese blend, esa mezcla del biometano con el gas natural. El biometano termina siendo igual que el gas natural, pero en vez de originarse de combustibles fósiles, derivó de biomasa renovable. ¿Cómo estamos en la Argentina? Hablabas de las 34 plantas, 35 plantas, entiendo que son las más grandes, ¿no? Como sí, más a gran escala. Exacto. ¿Y hay situaciones intermedias? Sí, en Argentina en el 2016 el programa ProBiomasa, que era un programa del Ministerio de Agricultura con la Secretaría de Energía, armaron un relevamiento. En la Argentina ese relevamiento relevó más de 120 plantas de diferentes tamaños. Casi el 40% de esas plantas son del dominio público, porque son plantas cloacales. Por ejemplo, AISA, la mayoría de las plantas cloacales que AISA tienen en el AMBA, que tratan parte de la cloaca de la Ciudad de Buenos Aires, sí, una parte, o por ejemplo en San Fernando, tienen biodigestores. Entonces, y así en otras provincias también algunas plantas cloacales, por ejemplo en Salta, también la planta cloacal de Salta, tiene unos biodigestores gigantes que se construyeron en los años 70, que toda la cloaca de Salta va ahí, se trata en esos biodigestores. Después ese biogás se usa para calefaccionar los lodos, o se les da diferentes usos. Entonces esa es una parte. Después hay muchas plantas de biogás que se hicieron para la industria, para tratamiento de efluentes, no buscan generar energía, entonces no son eficientes en la producción de energía, pero es para lo que es líquido, sobre todo, frigorífico, el tratamiento de líquido de frigorífico, empresas, por ejemplo, de bebidas que tienen mucho efluente líquido y entonces también tienen plantas de tratamiento con biodigestores. Pero, perdón, te hago un punto ahí, Francisco, cuando vos decís estas plantas que utilizan los biodigestores para tratamiento, quiere decir, en criollo, para eso no liberarlo al ambiente y no generar una complicación, un pasivo ambiental. Exacto, lo que hacen es, vos tenés un residuo, o sea, esas plantas generan un residuo, la cloaca, que nosotros generamos otra cosa. En el caso de las cloacas, para llevarlo a más criollo, lo que permite es que esas plantas cloacales, por ejemplo, que tiene AISA, cuando nosotros tiramos el botón en el inodoro a esa planta, tiene todo un proceso aeróbico, todo un proceso de pretratamiento, y lo que permite el biodigestor es que reduce el volumen de los barros. Siempre termina quedando un barro que hay que disponer, entonces ese barro después del digestor o se puede aplicar para fertilizar cultivos de árboles, digamos, no comestibles, o reduce la disposición final de ese barro. Entonces, en esas plantas el objetivo es reducir el costo del tratamiento, el pasivo ambiental, y por otro lado el biogás es algo secundario. Y en la mayoría de esas plantas muchas de estas plantas usan ese biogás en calderas que están adaptadas para utilizar biogás, y entonces parte del calor que esas industrias usan se genera con ese biogás, o sea, calderas que están adaptadas para trabajar con GLP o con biogás. Y así hay más de 20, 30 plantas en Argentina, de gran escala. Por ejemplo, en Balcarce hay una planta muy grande que produce papas, y ahí tienen es un biodigestor de una cancha de fútbol muy grande, una pelota muy grande, en donde todo el residuo cloacal lo tratan ahí, o sea, todo el residuo que se genera, y después el biogás se usa en la caldera. Eso por un lado. Después las otras plantas a partir del programa Renovar, fue el incentivo a la utilización del biogás para generar energía eléctrica renovable e inyectarla en la red. Que esas son las otras 34 o 35 plantas que ya están construidas y las 20 que están por construirse. Y lo que se espera de acá en adelante es, digamos, lo que nosotros tenemos estudiado en CADER, o lo que se está promoviendo, digamos, y desde CADER somos defensores, es que el biogás es un complemento de vaca muerta, digamos. Nosotros hablamos de que en el sur está vaca muerta, y en el resto del país está la vaca viva. O sea, con la vaca viva, podemos generar biogás, pero por esto que decía Patricia, tenemos residuos en todo el país, biomasa en todo el país, y el biogás es complementario a ese gas de vaca muerta. Acá no viene el biogás no vamos con el biogás a sustituir el gas fósil. El biogás lo que permite es que ese gas fósil que se va a distribuir en Argentina tenga menor huella de carbono, entonces hay muchas empresas que van a necesitar eso en el futuro, o ya lo están requiriendo, tanto para lo que es la logística de sus productos o para la producción, y entonces entendemos que ahí es donde se va a desarrollar el biogás. Nuestra estimación es que se podrían construir hasta 1000 plantas de biogás, o sea, son inversiones arriba de las 2.000, 3.000 millones de dólares. Nosotros siempre hablamos que ese plan, si se implementaría, son 25 rigis para llevarlo a inversiones de hoy,
que permitirían cubrir casi el 5% del gas que hoy se consume en Argentina. El 5%. El 5%, exacto. ¿Y en cuanto a tiempos? Y en tiempos las plantas de biogás, la ventaja que tienen es que no necesitan de infraestructura pesada, digamos, no necesitan de redes de alta tensión, ni tampoco de ductos, digamos. Una de las cosas que nosotros decimos en CADER es: Argentina en los últimos 30, 40, 50 años invirtió un montón de plata en ductos de gas, en infraestructura que hoy está distribuida en Argentina y que se puede utilizar para que las plantas de biogás puedan inyectar el producto que generan, que es biogás. O sea, esa misma estructura o infraestructura que ya existe se puede usar para el que biogás. Una planta de biogás en Río Cuarto, por ejemplo, o en Villa Mercedes, genere biogás y lo inyecte en un ducto de gas natural, en un caño de gas natural, lo inyecte en Villa Mercedes, y al mercado del gas natural se trabaja con swap, se llama, que es vos inyectás la molécula de... No son los swap chinos, ¿no? No, Okay. Pero vos inyectás la molécula de metano en Río Cuarto y después lo puede estar consumiendo una empresa en Zárate, por ejemplo. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Entonces, al tener distribuida la biomasa, podemos estar generando biogás en el norte de Santa Fe para que después se consuma en Bahía Blanca. ¿Notan a las empresas interesadas en hacer esta transformación? Hoy sí. Bueno, el año pasado, en noviembre, organizamos el primer Congreso Internacional de Biogás, que fue el CIBiogás en Río Cuarto, y hubo mucho apoyo institucional de empresas grandes de transporte, de empresas de gas y otras empresas de consumo masivo. Por esto que comentaba de que, si bien Argentina todavía no tiene una política dura hacia las empresas, parecido a Europa o Estados Unidos, en donde tal vez hay impuestos al dióxido de carbono o se les piden determinadas metas que cumplan o compromisos que cumplan los privados, acá en Argentina lo que está pasando es que las casas matrices empiezan a bajar línea de: para el 2030 o para el 2035 tenés que ser carbono neutral. Claro, bueno, políticas, digamos, empresariales que están empezando, de las casas matrices. Que es mucho más, nosotros decimos, es mucho más saludable el camino que se ve para el biometano que lo que fue el desarrollo hasta ahora del biogás, porque hay que decirlo, el desarrollo del biogás en la Argentina fue gracias al programa Renovar y las licitaciones que hacía el propio Estado nacional para comprar esa energía eléctrica renovable a las plantas de biogás, con contratos a 20, 15 años. Bien. El biometano se está planteando diferente, de no necesitar contratos con el Estado y que sean contratos entre privados para que se hagan las inversiones y para que después esas plantas sean viables. Bien, ¿y cómo sería ese contrato entre privados? Las plantas hoy lo que se está viendo es estas empresas que necesitan cubrir parte de su consumo con gas renovable, con biometano, pueden, con alguna de las plantas de biogás que están funcionando o algunas que se están por construir, pueden firmar un acuerdo para X cantidad del biogás que genera esa planta, usarlo para su flota de transporte. Bien, y que haya un control, imagino, de calidad respecto todo de eso que están comprando. Eso entra en lo que es el mercado de gas, y entonces y ahí se cumplen, dependiendo de dónde se inyecte, el Energas marca la norma técnica, y después, si es en un ducto, o sea, en un caño, es la distribuidora de la zona la que tiene el poder de policía para controlar que lo que se esté inyectando esté en norma técnica. Si el biogás se va, por ejemplo, se comprime y se entrega en una estación de servicio, lo mismo, están los medidores y los controles que tienen las estaciones de servicio cuando reciben gas para que ese biogás cumpla con la norma técnica. Y después también hay la posibilidad de contratos privados donde una empresa puede decir: bueno, yo te compro para mi flota, no sale al mercado público, por decirlo de alguna manera, pero ahí lo mismo, la norma técnica del Energas permite tener los controles para que se cumplan los estándares, y tanto por seguridad como por calidad para los equipos. Te pregunto, es el desconocimiento total. ¿Podemos imaginar un futuro donde, que una empresa de transporte, por ejemplo, utilice biometano a la hora de cargar? No imaginar, te digo, o sea, hoy en Europa ya existe, y ni siquiera en Europa, en Brasil ya hay muchas plantas de biometano. Acá, de hecho, tenemos en Argentina uno de los principales proveedores de compresores de GNC, que están en todas las estaciones de servicio, es uno de los principales productores de los equipos que comprimen el biogás, y de hecho exporta a Europa. Entonces tenemos hasta la tecnología para licuefaccionar biogás, comprimirlo, y que
GNL, bio-GNL, se puede utilizar en transporte. ¿Y hay posibilidad de proyección de esto? Y acá en Argentina va a depender de que se acomode un poquito el contexto macroeconómico, sí. Y también esto de que las empresas se decidan, o sea, al acomodarse al acomodarse el contexto macroeconómico, estas empresas privadas que la casa matriz le dice, bueno, tenés que cumplir con X parámetro, si el contexto macroeconómico no ayuda, tal vez la inversión la van posponiendo, que tal vez pasó en algunos momentos. Si eso ayuda, son empresas que tal vez van a estar dispuestas a firmar contratos a 10, 15 años, pues estas plantas lo que tienen son, vos preguntabas antes cuánto tiempo lleva construirlas. Construirlas lleva 12 meses, 18 meses, puede estar en operación una planta. El problema es que después se amortiza en 10, 15, 20 años. Entonces, claro, es una inversión a mediano plazo. A mediano plazo. Entonces no es que vos pones la plata, haces la inversión y en 2 años recuperaste. Entonces por eso es que es necesaria esa previsibilidad. Y en cuanto a esos lapsos de tiempo, una vez que cumplís ese tiempo de amortización del capital que pusiste para invertir y generar la planta, ¿en cuánto se recupera? Digo, pensando que entiendo que es un costo más barato que si vos estás utilizando el gas tradicional, convencional. Vos el repago de la inversión en 8 años, 10 años de una planta de biogás lo deberías hacer. O sea, lograste cubrir todos los costos, repagar la inversión, y la planta tiene en principio una vida útil de 20, 25 años, bien, es lo que se estima. Hay plantas como la de Salta, que se construyeron en el 70 sí, o 80 y siguen, ¿no? Y están ahí, digamos, con algunos problemas de mantenimiento, pero están ahí y generan biogás y se utiliza ese biogás para secar los lodos, digamos. O sea que, digamos, la perspectiva de trabajar con el biogás es algo que no es nuevo, o sea, ya tiene, no sé, 50 años, 40 años. La tecnología del biogás es una de las más viejas en las renovables. En Europa se empezó a usar en la guerra, o sea, en el posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania tuvo problemas de abastecimiento de combustibles fósiles. Ahí empezó a haber algunas plantas de biogás. Después, con la crisis del petróleo, empezaron los países empezaron a preocuparse en Europa principalmente, y ahí empezó una curva de crecimiento, y podemos decir que a partir del 2000 fue el crecimiento exponencial en Europa primero, después en Estados Unidos, en Asia también, y acá en Brasil, Argentina, en los últimos 7, 8 años. Nosotros, sí, la ventaja que tiene Argentina, y nosotros siempre lo ponderamos, es la versatilidad que tenemos los argentinos de ser resilientes, innovadores y un poquito imaginativos, de que creamos, en el caso del biogás, se creó un mercado en donde la mayoría de las plantas tienen tecnólogos argentinos, tienen ingeniería argentina. Hay algunos equipos que hay que importar, pero en 7 años se logró armar un mercado que a Alemania o a Italia le llevaron 10, 15 o 20 años, digamos, de desarrollo. También nosotros veníamos con todo eso ya ganado, con ese terreno ganado. En cuanto al impacto en fuentes de trabajo, ¿qué se puede contar? Bueno, nosotros ahí en CADER hicimos un trabajo en 2020, 2021, de las externalidades positivas del biogás. ¿Qué quiere decir eso? Eso es, nosotros lo que decimos es, muchas veces el biogás, cuando vos comparás 1 a 1, la energía solar o la energía eólica, el megawatt hora es más barato, digamos, si vos comparás solo de tarifa. Pero ahora, el biogás lo que tiene es que genera energía todo el tiempo, 24/7, los 365 días Claro, no al es año, como la solar, por ejemplo, que tenés, obviamente. O la eólica lo mismo, entonces esa es una ventaja. Y después, las externalidades, nosotros decimos, no es solo las externalidades ambientales, pero hay externalidades económicas reales para la economía argentina, que tienen que ver con los puestos de trabajo. Cada una de estas plantas, nosotros estimamos que estas 1000 plantas que yo te decía, cada planta requiere de 30, 33 puestos entre directos e indirectos de gente. Entonces, bueno, ahí son más de 20.000 puestos de trabajo que se podrían generar. Después generan, digamos, todo lo que llamamos el Producto Bruto Geográfico, o en CADER se hizo el trabajo sobre eso, de no es lo mismo que en Córdoba privados inviertan en 30, 40 plantas de biogás en inversiones de arriba de 100 millones de dólares, y entonces lo que invierten ahí queda en la provincia y eso derrama en la provincia, y después lo que es la energía que se vende, el ingreso de la venta de esa energía también queda en la provincia. Entonces provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, aumentan su producto, ayuda a aumentar el Producto Bruto Geográfico.
Y después, por otro lado, el ambiental, digamos, que en lo que sale del biogás, o sea, la materia prima que uno pone en un biodigestor no desaparece, se transforma en una cosa que se llama digerido, que es un biofertilizante. Y se pueden fertilizar campos, y entonces eso permite sustituir el consumo de fertilizantes sintéticos. O sea, se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Francisco, muchas gracias por ayudarnos a entender, bueno, mucho más respecto de qué situación tiene Argentina respecto del biogás. Gracias. Gracias a vos. Bioenergía, biomasa, biogás. Estamos aprendiendo respecto de estas posibilidades de una transición energética hacia un mundo más limpio en la Argentina. Pero hay casos concretos, por ejemplo, el de la empresa que representa a Agustín Patricio, que es CEO de Aitor, justamente una empresa que trabaja con biogás y que ya hace cerca de 2 años está inyectando biogás a la red. ¿En dónde, Patricio? En Zárate estábamos, Luciana. Bueno, antes que nada, muchas gracias a vos y a todo el equipo de Transición 2030 por la invitación. Para empresas como la nuestra, tener este tipo de difusión es súper importante. Y nos alegramos de que nos puedas orgullece. participar. Contanos cómo empezó este proyecto. Te cuento, mira, nosotros estamos en Zárate desde la década del 90 con la aparición de las leyes medioambientales, que mi abuelo empezó con la planta ahí en Zárate. Yo soy la tercera generación. Nuestro negocio principal siempre fue el tratamiento de residuos industriales, o sea, residuos que son originados por las industrias, tanto peligrosos como no peligrosos. Y siempre nos llevó un poco la búsqueda de la mejora continua, ¿no? Desde tratamientos físico-químicos, después pasamos por el compostaje, y la verdad que mi padre siempre fue bastante innovador, ¿no? En buscar eso, ¿no? Siempre mejorar y mejorar. Y una vez o 2 veces por año iba a ferias del medio ambiente en Europa y veía cómo en Europa las plantas crecían y crecían de biogás. De hecho, cuando él me lo plantea a mí, le digo, me parece que es algo más para Europa, no para la escala. No le creías, no le creía, al revés, ¿no? por Porque eso. uno piensa, la generación más joven tiene que venir con lo nuevo, y fue papá el que dijo, vamos por acá. Exactamente. Ajá. Y bueno, evidentemente no se confundió porque, bueno, empezamos con esta idea que parecía una locura, y ahí en el 2019, como contaron previamente, licitamos para estos contratos Renovar, que nos hacían la posibilidad de empresas pymes poder meternos en el mercado eléctrico mayorista y poder inyectar energía a la red. Y en el caso nuestro, el compostaje es un bastante buen tratamiento de residuos, pero veíamos que en el biogás era un tratamiento superador, era como sacar un poquito más el jugo a la pasa de uva. Y la realidad que sí, por suerte pudimos habilitar la planta a principios del 2023, y hace 2 años que estamos inyectando la red en Zárate. O sea, hay gente en su casa en Zárate que prende la luz o le da electricidad a, no sé, no solamente en una casa, sino a un comercio, gracias a lo que ustedes producen en la planta. Mira, nosotros hoy estamos produciendo 1.5 megawatts hora, que lo que quiere decir para nosotros, para los civiles, sí. Quiere decir, según charlas que yo tuve con el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Zárate, es el equivalente al consumo de 1.200, 1.300 casas, que hoy sería el 10% de la energía que consume Zárate, la parte domiciliaria, ¿no? No la o sea, parte una de industrial. cada 10 casas de Zárate se ilumina gracias a lo que ustedes Hoy consumen energía eléctrica renovable. Para mí la mejor, ¿no? O sea, para mí el biogás es... Todas las energías renovables está claro que son buenísimas, pero el biogás me parece que es superador. ¿Por qué? Porque uno toma, en el caso nuestro, somos de las poquitas plantas que lo hacemos sin una dieta homogénea, porque la planta nuestra no está dentro de un proceso productivo, sino como en muchos casos. Vamos a traducirlo. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas plantas de biogás que se producen o que se fabrican en generadores de residuos, desde grandes industrias alimenticias, semilleras, mismos frigoríficos. Y ellos producen sus propios residuos y los tratan en sus propias plantas de biogás. Bien. En el caso nuestro, nosotros recibimos una cantidad heterogénea de residuos de distintas
orígenes, y un poco el trabajo nuestro es todos los días ver como si fuéramos un cocinero en una casa, ¿no? Ver un poquito de una cosa, un poquito de otra cosa, para poder generar la mayor eficiencia, ¿no? Con lo que tienen, con lo que reciben para disponer esos residuos, ¿qué hacen? Sería. Exactamente, a ver, esto es un proceso biológico, ¿no? Dentro de los digestores, que son unos tanques gigantes con unas lonas que son unos gasómetros, que se lo estamos viendo, hay bacterias. Entonces, y hay distintas colonias de bacterias de distintos tipos. Entonces, no es que cualquier tipo de residuo orgánico y en cualquier proporción puede entrar a la planta. Es un proceso bastante cuidado y bastante medido. Esto es similar a la panza de una persona. Claro. Si uno come todo de un tipo de alimento, nos enfermamos. Bueno, con los digestores pasa un poco lo mismo. Bien. Entonces, el trabajo nuestro es medir ciertos parámetros químicos constantemente, varias veces por día, y dependiendo de lo que esos parámetros nos reflejan, es la demanda o la cantidad de sustrato que nosotros le alimentamos la planta. Y ustedes tienen separados, catalogados los distintos sustratos, que es lo que le van dando de comer a ese digestor, que es esa gran panza. Exactamente. Nosotros tenemos acopio de tanques donde recibimos distintas grasas o sí, sustratos líquidos. Después tenemos una celda donde ponemos sustratos sólidos y separados, ¿no? Bien separados uno de otros, si no se mezclan. Y dependiendo, tenemos un jefe de planta que analiza y dependiendo de las necesidades que tiene, va y dice un poquito de esto, un poquito de otro. Es un blender ahí. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Y parte de lo que tenés ahí en esa mesita, acá traje ¿tiene un que poquito, ver con eso? para que nos demos una idea. A ver. Acá tengo, esta bolsa tiene café. Ajá. Es como nosotros, el biogestor, consume café. Bien, o sea, es el resto del café, lo que ya no usamos del café. Es el resto del café. Bien. De hecho, nosotros trabajamos con algunas de las empresas que hacen las capsulitas de café, ¿no? Sí. No pedí permiso para nombrarlas, pero sí, con más de una, y el café de esas capsulitas es que... O sea, ustedes reciben las cápsulas una vez utilizadas. Exactamente, las tratamos, hacemos una separación de los residuos, si hay plástico, aluminio y café. Ok. El plástico, aluminio le damos tratamientos de reciclaje y el café le hacemos el tratamiento de disposición final en la planta nuestra de biogás. Está buenísimo eso porque las capsulitas de café, por ejemplo, a mí me generan miedo, así. ¿no? Miedo, Sí. digo, ay, no, porque la conciencia. Bueno. Cada uno es un plástico, digamos, de un solo uso. Exacto. Eso también se puede tratar. Mirá, no va el biodigestor, si lo de adentro. Exactamente. Mira, es todo un tratamiento, de hecho, el que le damos es bastante revolucionario, que ha venido vino el CEO mundial de esta empresa a verlo, porque era una problemática mundial. En el mundo hasta lo incineraban, porque no encontraban solución para esto. Y bueno, nosotros desarrollamos un proceso para separar en gran porcentaje los tres componentes de la cápsula y poder darles una segunda vida a los tres. ¿Qué más tenés ahí? Después traje, esto es un residuo líquido que son borras de bebidas alcohólicas. Ajá. Por ejemplo, que vino, cerveza. Vino, cerveza, fernet, residuos resultantes de la producción de estas industrias son buenas también y sirven como sustrato para el biogás. Que recordemos, las industrias no solamente no saben qué hacer con eso, sino que si los vuelcan haciendo más no sé... sí, le generan un daño al ambiente o a los seres humanos. Por eso un poco te decía que para mí es la energía más renovable, porque utiliza como combustible un sustrato que dándole un mal manipuleo puede generar un impacto negativo. O sea, nosotros partimos de un posible impacto negativo y terminamos generando en uno positivo. Exactamente. ¿Qué más tenés? Después traje celulosa de papel, que mirá. nosotros de algunas papeleras también, que es un residuo que a veces también es medio, que no se le sabe qué destino darle. Eso es lo que queda, digamos, una vez que terminan de utilizar, de hacer el papel. Este residuo, claro, sale después de que sale el papel y nosotros lo utilizamos como sustrato dentro de la planta de biogás. Bien. Y después lo que traje son muestras de lo que sale de la planta de biogás. A ver. Todo lo que entra tiene que salir. Claro. Y el residuo se transforma en te diría que es similar a una mermelada, el resultante de la planta de biogás. Y por una serie de procesos nosotros logramos separar la facción líquida y la sólida. A la líquida la llamamos biol y a la sólida biosol. ¿Y con eso qué se hace? Estos son
serían fertilizantes. Uno es un fertilizante líquido y otro es sólido. Sólido. Que O sea, eso se tira así en la tierra. se podría utilizar para Perdón que te lo sí, pregunte no, así, está muy bien. pero bueno. Está muy bien, sí, sí, no, sí. No sé cómo es. Sí. Me genera curiosidad. Sí, así Eso es. se usa como abono en la Eso se tierra. usa como abono. En el caso nuestro también lo usamos para mejorador del compost. Nosotros, también hacer compostaje industrial, lo usamos como un mejorador. Con lo cual, sí, también le sacamos provecho a eso. ¿Cómo fue lograr esto que decías, ¿no? Que una de cada 10 casas de Zárate tenga luz gracias a lo que ustedes generan en la planta? Mirá, para mí es como... Me pongo a pensar desde cuando empezamos a fabricar la planta a hoy y parece una película. Porque realmente todo es un desafío, ¿no? Son inversiones para unas pymes muy, muy importantes. Tuvieron que, imagino, pedir crédito. Sí, por eso nos hemos jugado mucho por esto, pero realmente cuando uno ve el horizonte, el potencial que tiene esto y el virtuosismo, uno cree que no puede no funcionar esto, ¿no? Y me pasa cuando escucho que el 10% de Zárate utiliza energía que producimos nosotros y que esa energía es renovable, a mí particularmente me llena de orgullo. La verdad que trabajar en una empresa que hace el bien es gratificante. Y que además es una empresa familiar, ¿no? Porque decías, tercera generación es la Exactamente. O sea, es familiar, tercera generación, y yo trabajo con mis hermanos. Somos 4 y bueno, de los 4 3 estamos en el día a día de la empresa. ¿Generan empleo las energías renovables como la que ustedes producen? Sí, sí, sin duda. A ver, en el momento de la fabricación de la planta, por así decir, damos trabajo a más de 100 personas contabilizados. Y después cada planta de biogás genera 4 o 5 puestos de trabajo y, como bien dijeron, trabaja las 24 horas, con lo cual generalmente hay 3 turnos de trabajo y los 7 trabaja los 365 días del año, ¿no? Entonces, te diría que sí, que es una buena fuente de trabajo. Respecto a esto que mencionabas de la posibilidad de, con esto que para otros podría ser basura, ustedes generar nueva energía. ¿Tienen vínculo con otras empresas que están en la misma posición? Y como cuánto les resuelve a las empresas que para ustedes les dan esa materia prima, esto que para ellos es un problema y para ustedes es la base, digamos, de eso que van a generar a posteriori? Bueno, a ver, yo como te decía, la planta nuestra empezó en la década del 90 cuando, bueno, recién contaron que ya había biogás en Argentina, pero en el caso mío ni lo conocía. Era muy poco, claramente. Era muy poco, sí. Realmente yo no lo conocía. Realmente las empresas cuando escuchan esta tecnología, más que nada las multinacionales, dicen, yo quiero que mis residuos se traten acá. Hay cada vez una mayor conciencia ambiental. Pasa, ¿no?, hoy con la gente joven, con los chicos, ¿no?, que uno ve que ya vienen desde la cuna con esa noción de lo que está bien, de lo que está mal. Con ese interés, ¿no? Sí, de cuáles son las prácticas sustentables, ¿no? Desde el manejo del residuo, desde la eficiencia energética, bueno, ya vienen desde la cuna. Y esas personas van a ser los directivos de las empresas, no te diría que mañana, sino que ya mismo hoy. Entonces, bueno, muchas, más que nada multinacionales, están con esa cuestión desde casa matriz de no querer simplemente cumplir con la ley, sino de buscar que su empresa no deje huella ambiental. Con lo cual, la demanda a este tipo de tratamientos, yo lo noto que está en crecimiento. Sin duda que falta mucho, es algo novedoso y a veces no lo nuevo genera cierto miedo, ¿no? O hay hasta cierta resistencia al cambio, pero cuando se termina de comprender los beneficios de esto, al cliente le gusta. Estos fueron logros en 2 años, decías. ¿Qué imaginas para los próximos, no sé, 5 años para la empresa? Mira, nosotros hoy estamos ampliando la planta para producir el doble de potencia, con lo cual Zárate, exacto, con lo cual Zárate pasaría de consumir el 10% al 20% de energía eléctrica renovable. Y la realidad que como cuando uno se mete
en un tema uno ve que puede, ¿no?, ramificar en diversas oportunidades. Se habla un poco del transporte sustentable. Nosotros también tenemos empresa de transporte y es algo que lo estamos viendo. Hoy en día el transporte eléctrico en vehículos es una realidad, ¿no? En vehículos de pequeño porte. Sí, más que nada, por ejemplo, entiendo que en la Argentina se usa muchísimo para dentro de lo que son las mismas empresas, ¿no? Para transportar dentro de una misma empresa. Exactamente, sí, o hasta transporte urbano, ¿no? De poca distancia. Yendo a eso. Yo veo como un potencial el transporte de biogNC. Me parece que el biogNC en Argentina tiene que funcionar, porque como bien se dijo, el potencial argentino en biogás es enorme. En Europa... Te iba a preguntar si conoces otras experiencias en el mundo. Sí, sí, en Brasil se utiliza mucho de lograr esta economía circular, ¿no? Hay empresas que generan sus residuos, que con sus residuos generan biogás, que el biogás genera energía eléctrica que la autoconsumen, con el fertilizante resultante del proceso de biogás vuelven a sembrar para generar alimentos para animales, y así es un círculo cerrado. Y la realidad es que Argentina, con el modelo agroexportador que tenemos, por la extensión de país que tenemos, por el déficit energético que tenemos, me parece que es un país fértil, ¿no?, para este tipo de prácticas. ¿Imaginas a las próximas generaciones de tu familia trabajando en la planta? Esperemos que haya una cuarta, esperemos que les guste. La realidad que yo veo que eso en la gente joven, inquietud por lo renovable, lo sustentable, está en crecimiento, con lo cual yo creo que sin duda a mis hijos, yo tengo 2 hijos, así que ojalá que sí, que les guste y que quieran continuarlo. Agustín, muchísimas gracias por sumarte a este programa. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por escuchar todos estos conceptos. Aprendimos mucho cómo se puede pasar de la tierra a la energía gracias a la biomasa. Hasta la próxima.